En un momentito empezamos. Hola Erika, buenas noches. Buenas noches Jesús. Hola, profe, buenas noches. Bueno, espero que estén bien. Bueno, en un momentito ya empezamos. Te quería comentar algo, Felipe. Yo lo que te pediría es que me mandes un correo. Mi mail es, como mi nombre ahí, robertoglina@yahoo.com.ar. Entonces yo te voy a dar una orientación sobre los temas que tenemos que hacer con tu evaluación. ¿Eh? ¿Quedamos así? ¿Me alcanzaste a escuchar, Sí, Felipe? profe. Sí, profe. Bueno, entonces trata por favor de enviarme este correo si podés hoy a la noche, así yo lo veo el fin de semana y ya te puedo contestar. ¿Mm? ¿Estamos? Cualquier cosita me volvés a escribir de vuelta. Bueno, poneme en el asunto tecnicatura en farmacia, así yo me puedo orientar mejor. Bueno, vamos entonces, veo acá que tenemos unas 20 de ustedes, así que bueno, vamos a empezar entonces a trabajar al respecto. Bueno, yo esto entonces lo vamos un poquito a minimizar. Bien. A ver, ¿están viendo la pantalla? Aumente un poco el zoom. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Alguien que me pueda contestar? Sí, profe, Sí, se ve profe. bien. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, ustedes recuerdan que em, estuvimos hablando para poder entender la, digamos, determinados medicamentos que tienen que ver fundamentalmente con lo que sería el bloqueo en alguna parte de la contracción muscular. ¿M? Hay unos medicamentos que se llaman bloqueantes cálcicos. A ver, un minutito. Vamos, acá alguien me pide querer entrar. Ya sigo. Ahí va. Ahí entró. Hola, buenas noches, Patricia. Espero que estés bien. Bueno, entonces, como les decía, estábamos hablando de este tema de la contracción muscular. A ver, esperen. Bueno, a veces tengo que sacarlo un minutito. A ver, alguien más que quiere meterse, entrar en la reunión. No, ahí está. Bueno, entonces, déjeme un minutito chequearlo. Bueno, no lo veo, no. Ahí va. Bueno, entonces, nosotros estamos tratando, digamos, de yo darles una explicación
de cómo actúan determinados medicamentos que se usan en problemas, en patologías cardiovasculares, que de alguna manera lo que van a hacer es antagonizar la entrada del calcio en el interior de lo que es, en este caso, la célula muscular cardíaca. Entonces, para ello tenemos que tener una noción somera de cómo se produce habitualmente la contracción muscular. Bueno, de algo eso estuvimos charlando la clase pasada y lo que fundamentalmente en estos powers que nosotros vamos a ver, yo salté un poquitito el orden, me quedo un poquitito acá, a ver si podemos un poquito ampliar el zoom para que se vea mejor. Entonces, yo para poder entonces interpretar el funcionamiento de estos medicamentos, nos metemos ahora un poquitito de vuelta en la estructura de lo que es una célula o fibra muscular. Bueno, ya habíamos visto algunas de sus características, fundamentalmente donde termina la célula muscular, que es esto que ustedes ven en este dibujito acá arriba, o por ejemplo acá en el costado izquierdo, a ver, alguien me está pidiendo entrar a la reunión. Karen, ahí va. Hola, buenas noches, Karen. Espero que andes bien. Bueno, entonces, como les decía, nosotros lo que vamos a tener es una célula con esta membrana, que es la membrana plasmática, o sea que es el límite de la célula muscular, y que en realidad, a ver, todavía tenemos más gente que se quiere ingresar en la reunión. A ver, ¿quién es? No. Bueno. Está bien, Karen, no te hagas problema. Bueno, a ver, sí, parecería que estamos, sí, no, bueno. Entonces, acá yo lo que tengo es esta membrana, la membrana entonces que se llama sarcolema, y que es una membrana que, digamos, no es así lisita como se la ve acá, sino que va teniendo una serie de pliegues que se van introduciendo en el interior de lo que es el citoplasma o sarcoplasma de la fibra muscular. Entonces, lo más importante, y acá viene un poquitito para poder esto entenderlo mejor, que cuando uno habla de ese citoplasma muscular, esto sería en un esquema, ustedes tienen acá, esto sería la membrana plasmática o sarcolema. Ustedes fíjense que ese sarcolema no es totalmente derechito, sino que se va metiendo en el interior del citoplasma. Esto sería todo lo que ustedes ven de un colorcito así, medio azulado, violeta, sería el citoplasma de una fibra muscular, que se llama también sarcoplasma. Pero fíjense cómo se va metiendo en el interior, hay unos pliegues, se va metiendo en el interior de ese sarcoplasma. Y esto es muy importante,
Porque fíjense, como para poder entender después dónde se producen los bloqueos, fíjense que si yo tengo acá el sarcolema, acá, cuando se va metiendo esto amarillito que se va metiendo acá en el interior, amarillito que se va metiendo en el interior, es un canal. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera una especie de tubo. Les aclaro que todo esto se pudo saber a partir de lo que es digamos, la microscopía electrónica. Entonces, yo por acá tengo un canal, como si fuera un tubo que voy metiendo. Por eso se lo llama también, ven acá, lo que dice, túbulo T. ¿Por qué túbulo T? Bueno, porque si apelamos un poquito a la imaginación, podemos ver que es como que me forma, junto con el sarcolema, una letra T. ¿La ven? Por acá, más o menos acá. Entonces, quiere decir, ¿y por qué esto yo hago hincapié? Porque por esta zona se van a meter, ustedes por ahí lo recuerdan de las clases que vimos en un principio, que uno les hablaba de cationes, que uno les hablaba también de aniones, ¿te acordás? Que eran átomos que tenían cargas o positivas en el caso de los cationes o negativas en el caso de los aniones. Por ejemplo, el sodio, ¿te acordás? Era un catión. Calcio, un catión. Cloro, un anión. Potasio, un catión. Bueno, entonces, por esta zona va a ser muy importante porque van a circular varias cosas, como para entenderlo. Por un lado, estos átomos con cargas que después lo vamos a ver, uno de ellos, para ya lo pueden ir sabiendo, es el calcio. Uno de ellos es el calcio, que es necesario para esta contracción muscular. Pero por otro lado, acá va a haber algo que es muy importante también. Ustedes recuerdan que en el caso de la célula cardíaca, o sea, de la fibra muscular cardíaca, el sarcolema tenía que tener una conexión, o sea, si se acuerdan del corazón, digamos, tenía que tener una conexión con el sistema nervioso autónomo, una conexión extrínseca. Por ejemplo, cuando hablamos de los beta bloqueantes, habíamos dicho que justamente los medicamentos beta bloqueantes como el atenolol bloqueaban a ese neurotransmisor. Que ese neurotransmisor, si es la inervación correspondiente al sistema nervioso simpático, es la adrenalina, con esos receptores que eran beta 1. Mientras que si es el parasimpático es la acetilcolina, con otro tipo de receptores que se llaman receptores muscarínicos, no importa. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese sarcolema de una fibra muscular cardíaca va a recibir justamente, para hacerlo sencillo, estas conexiones externas del sistema nervioso neurovegetativo y va a haber en esta zona esos receptores, por ejemplo, beta, para poder interactuar, en este caso, con supongamos, la adrenalina o la acetilcolina, por decir, ¿Puede alguno de estos repetir, dos profe? neurotransmisores. Y cómo no, vamos de vuelta. Ustedes acá en este dibujito lo que ven es esquemáticamente el sarcolema. Me estoy refiriendo a la figura que ustedes pueden ver 4.2, la que dice abajo del cuadrito 4.2. Esa. Entonces, esa es la que les estoy explicando. Entonces, ustedes, esto que ven acá representado en amarillito, sería la representación del sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? El sarcolema es
les recuerdo, como cuando uno habla de una célula común, uno dice que tiene una, ¿se acuerdan? Una membrana plasmática, que es esa membrana que relaciona lo que es el exterior de cualquier célula con su parte interna. Es como si fuera, si ustedes piensan como van a entrar a un lugar, sería como la puerta de entrada. Entonces, ese sarcolema en la fibra muscular, esto es válido tanto para el músculo cardíaco como también para un músculo que no sea cardíaco, pero que sea estriado, como por ejemplo un bíceps, un tríceps, por decir, va a presentar, no va a ser así lisita, sino que va a presentar pliegues. Pliegues. Esto se llama pliegue. Se pliega hacia dónde? Hacia el interior. Si todo este dibujito está representando una partecita de una célula muscular, entonces se va a ir metiendo hacia el interior de esa célula muscular. En este caso hacia el interior de lo que es el citoplasma, que acá estaría representado fundamentalmente por todo lo que ustedes están viendo de un color así medio así azul, violáceo. ¿eh? Entonces, el sarcolema lo van viendo de amarillito, ese amarillito que se va metiendo hacia el interior, se va metiendo hacia el interior, ¿ven? Parecería como que forma un arco, de pronto, no sé, un arco de fútbol, ¿ven? Serían los parantes estos. Entonces, tiene una formita que nosotros, esta forma en que se va metiendo hacia el interior ese sarcolema, no es solamente que se va plegando, sino que va formando, sino que lo que va formando es lo que se llama un túbulo, que es un túbulo que tiene la forma como de una letra T, una forma de la letra T. ¿Por qué un túbulo? Porque esto no es solamente una membrana, así es como algo que se pliega y forma, para entenderlo, como si fuera un huequito. ¿Qué quiere decir ese huequito? Ese huequito me forma un tubo chiquitito, que es el túbulo, que se llama en T, porque si ustedes miran un poquitito esta partecita amarilla del power, van a ver que es algo parecido a lo que sería una letra T. ¿Ven? Acá tienen el techito y este sería el palito de la T. Entonces, pero ¿en dónde radica la importancia de esto? En dos Profe, se corta. temas podemos Se cortó decir. justo, profe. Después que usted dijo, Primero, que el sarcolema tiene que estar conectado, académico, pero como para... Corta, ¿me escuchan, chicos? Esperen. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahí se escucha mejor, profe, pero se escuchaba todo cortado. Se escuchaba cortado. Bueno, saco un minutito el dibujito. Ténganlo, digamos, ustedes ahí, lo estamos compartiendo, lo tienen. ¿Alcanzan a ver el dibujo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a ir controlando la emisión de voz así. Bueno, y seguramente que ahora me escuchan un poquitito mejor. Sí, profe. Entonces, claro, entonces, del dibujito que ustedes están viendo, entonces, esto que está así, amarillito, ¿ven? Vuelvo de vuelta. Esto sería todo el sarcolema. El sarcolema. Y acá, esto que se va metiendo por adentro es ese mismo sarcolema que al plegarse forma un tubo, un tubito.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, forma un tubito. Entonces, ahí viene el asunto. ¿Cuál es la importancia de formar ese tubito? Dos cosas de importancia. Primero, el sarcolema en su superficie presenta lugares, y eso era lo que le estaba tratando de decir, que se encuentran, digamos, tienen receptores para fundamentalmente el sistema nervioso autónomo. O sea, el sistema nervioso autónomo está representado por el simpático y el parasimpático. Entonces, supongamos, yo doy este supuesto porque, como vimos algo de beta bloqueantes, entonces, para que lo puedan entender mejor, supongamos que en un momento dado uno tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque por ahí, de estar sentado, pasa a subir, a querer subir una escalera, hacer un esfuerzo. Entonces nosotros en ese momento, para que llegue mejor la sangre a toda la economía y a los músculos, vamos a tener una mayor descarga de adrenalina. Entonces, ¿qué hace esta adrenalina? Esta adrenalina, en este caso, encuentra en lo que sería el sarcolema o, digamos, la membrana plasmática de la fibra muscular, que es lo que ustedes en el dibujito lo ven de un colorcito así amarillito, receptores que reconocen a esa adrenalina. Es como si estaría enchufado esa membrana plasmática, la palabra por ahí no es muy académica, pero como para que se entienda, está enchufado a ese sistema nervioso autónomo, entonces lo reconoce. ¿Por qué yo tomo la adrenalina? Porque en otra ocasión estuvimos viendo unos medicamentos que eran beta bloqueantes. ¿Los recuerdan? Beta bloqueantes. Esos beta bloqueantes justamente, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen una acción terapéutica bloqueando esos receptores de adrenalina. Pero, digamos, la idea hoy no era por ahí explayarme tanto sobre eso, pero sí decirles que, por un lado, este sarcolema va a tener lugares donde va a tener que reconocer a los neurotransmisores que estén actuando en el momento. Adrenalina, noradrenalina. En el caso de la adrenalina, estamos hablando del sistema cardiovascular, estamos fundamentalmente trabajando con el sistema nervioso simpático y con esos receptores que habíamos dicho que tienen el nombre de la letra, la beta, beta 1. Ahora, aparte de eso, de servir eso, el sarcolema, y recibir entonces la información, en este caso el sistema nervioso autónomo, esto va a provocar un fenómeno que ahora les voy a comentar, para no marearlos. Entonces, por un lado, este sarcolema me sirve. El jean ese que el Tusi, el 41 espera. Bueno, ¿Cuál? ¿El apuro? si pueden, No sé. ¿El si 42? pueden un poquito apagar el retorno. Bueno, ¿vamos bien? ¿Ya está? Gracias. Entonces, Usted lo a puede ver, silenciar, profe. puedo silenciar. Acá. Ahí, lo silenció a Yelén.
directamente. Bueno, entonces, tenemos por un lado entonces el tema este del sarcolema. Por un lado, esos receptores. Ahora, por otro lado, pensemos lo siguiente. A mí no me sirve solamente que reconozca un neurotransmisor, sino que esa información provoque algún cambio acá en este sarcolema y por otro lado, aparte de ese cambio, que ahora lo vamos a ver, ese cambio me permita ser transmitido hacia el interior de ese citoplasma o sarcoplasma. Por eso es esta formita de túbulo que se va metiendo hacia adentro, el túbulo este en T. ¿Por qué? Porque este túbulo me permite, primero, transmitir un impulso nervioso que se pudo formar acá, hacia adentro, pero aparte, este túbulo es muy importante porque a mí, a partir de ese impulso nervioso, me permite que circule adentro de ese túbulo determinados aniones o cationes que me van a permitir hacer contracción muscular. O sea, es un lugar, el túbulo, de paso, de transmisión hacia adentro. Como si fuera una cañería. Que vos, por ejemplo, por la cañería mandás agua o mandás gas. Entonces, por decir algo. Entonces, por esa cañería, por ese túbulo, va a ir un impulso nervioso, pero también se van a mover, para que ese impulso nervioso se pueda llevar a cabo, ciertos cationes que ahora los vamos a trabajar un poquitito más profundamente. O sea, lisa y llanamente, ese túbulo en T me sirve para que se transmita algo que se generó en el sarcolema hacia adentro de la célula muscular. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí? Si alguien quiere, tengo abierta la mensajería. Si alguien quiere escribir algo, ¿me alcanzan a escuchar bien? Sí, ahora se lo escucha, profe. Ahora se me Sí, se la escucha. escucha Bueno, bien, profe. se escucha bien. Bueno, va maravilloso. Entonces, de lo que dije, entonces, ¿se va entendiendo? Lo voy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, si esto se va entendiendo, avanzamos un poquitito más. Ustedes ven que por acá sigo con el que es el número 4,2, la figura 4,2. Ustedes lo que pueden ver es que acá dice una palabrita abajo que se llama triada, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esa palabrita triada? Esa palabrita triada quiere decir que se están juntando tres cosas. Entonces, por un lado, esa triada va a juntar, por un lado, el túbulo en T que tiene, como es una T, ven una ramita acá, otra ramita acá. Son dos que se juntan ahí. Y por otro lado, toma en cuenta lo que se llama el retículo sarcoplasmático. ¿Qué es esto del retículo sarcoplasmático? Bueno, retículo significa red, algo que uno lo ve en forma de red. Y sarcoplasmático alude a lo que es el retículo endoplásmico liso de cualquier célula.
yo creo que ustedes alguna idea de célula tienen. En una célula común, el retículo, podés distinguir, en esta también, obviamente, pero estamos hablando ahora de otro. En una célula común vamos a ver que hay un retículo que tiene que ver con los ribosomas, el rugoso, y otro que es liso, el que no tiene ribosomas. Bueno, el retículo sarcoplasmático en la célula muscular es justamente ese, el que no tiene los ribosomas, pero que es muy importante porque me almacena, fíjense, calcio, magnesio y glucógeno. Calcio, magnesio y glucógeno. Entonces, me sirve para almacenar eso. Y fíjense cuántas veces ya estoy repitiendo la palabra calcio. Quiere decir, me corro ahora un poquitito de la fisiología y aprovecho este huequito para meter algo de funcionamiento de medicamentos. Si vos, por ejemplo, utilizás un medicamento, estamos viendo medicamentos para problemas, patologías cardiovasculares, que bloquee ese calcio de alguna forma, que produzca menos o que impida que el calcio pueda actuar, de alguna manera vas a estar bloqueando la contracción muscular, que a veces es necesario tener que hacerlo, después lo vamos a ver por qué. Entonces, esto puede resultar ser muy importante porque si yo, por ejemplo, puedo disminuir un estado de vasoconstricción, entonces esto me va a producir una vasodilatación y a lo mejor esto va a ser muy beneficioso para una persona que tiene dolor por una angina de pecho, por un infarto, o que subió demasiado la tensión arterial y entonces uno, al bloquear los mecanismos de contracción muscular, puede llegar a producir lo que se llama una vasodilatación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, esta es una estructura que es una estructura básica de algunas cosas que encontramos en la célula muscular. Y la estamos viendo para poder entender funcionamiento de medicamentos que vamos a ir próximamente viendo. Bueno, hasta acá lo que expliqué. Yo voy despacito porque, bueno, obviamente a veces es un poco más complejo poder entender o que me escuchen. Y quiero saber el tema de lo que tiene que ver con el sarcolema, los túbulos en T y el retículo sarcoplasmático. ¿Queda claro? Profe, ¿Necesitan ¿se hacer entendió? alguna ¿Se entendió? Bueno, si quieren hacerme alguna consulta, por ahí alguien que todavía no participó, pueden o hacer la consulta o escribirla. Bueno, entonces hasta acá llegamos con esto. Ahora espérenme un segundito. Vamos a meter ahí. Bueno. Bueno, a ver, pasé a otro Power. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve, profe. Bueno, bien.
Ustedes, entonces acá, en este Power, ustedes van a ver, ustedes tienen la compu de frente, bueno, hay unas imágenes que están en un colorcito medio rojizo, con unas banditas que son de color azul, un azul medio violáceo, a la izquierda. Y a la derecha van a tener otro tipo de imagen, que es una imagen que no tiene color. Bien, bueno, allá vamos despacito. Entonces, ¿ya entendieron ustedes o empezaron a comprender cuáles son algunos de los elementos necesarios para poder realizar una contracción muscular? Hay calcio, glucógeno, un sarcolema que reciba el impulso y que me lo transmita al fondo, a esa triada. Ahora bien, acá, para que se pueda producir la contracción muscular, necesitamos que en ese citoplasma de la fibra muscular haya proteínas que tengan la posibilidad de producir una contracción. Contracción quiere decir, como cuando lo vemos en sístole, una disminución del diámetro de la fibra y después una relajación. Acá sería la sístole y la diástole, elementos mecánicos. Inotropismo, y el otro se llamaba lucitropismo. Inotropismo es cuando descargas sangre. La diástole es cuando está relajado y se llena el corazón de la sangre. Bueno, entonces, para que esto se pueda producir, también es necesario que existan en el interior de estas células proteínas que tengan esa capacidad contráctil. Es una característica de las células musculares. Así como, por ejemplo, una célula, una neurona produce un neurotransmisor, acá lo que necesitamos es la presencia de proteínas que tengan capacidad de contracción. Bueno, este también, como todos, es un tema complejo, pero yo lo voy a también tratar de simplificar como para que se puedan entender los aspectos fundamentales. Las proteínas que actúan para producir la contracción muscular tienen estos nombres. Voy diciéndolo despacito para que se pueda entender bien. Una se llama actina. No importa si hay variedades, son familias muy grandes, actina. Voy a la segunda. Otra se llama así, todo junto es tropomiosina. Y otra se llama, de este grupito, porque hay otra, se llama troponina. Quiere decir que por ahora les estoy nombrando 3 proteínas que encontrás en el interior de una fibra o célula muscular que intervienen en la contracción muscular. La actina, otra que se llama tropomiosina y otra que se llama troponina. ¿Qué comparten estas
tres que son proteínas que tienen un peso molecular bajo, comparada con otra que vamos a ver después. Y si uno las estudia al microscopio electrónico, va a ver que tienen como un aspecto en general. Después particularmente tenemos que ver que cada una no es así, pero un aspecto de formar filamentos, finitos. ¿Mm? ¿Está? Entonces, tres proteínas que estoy mencionando que están vinculadas con justamente la contracción muscular. Bueno, estas tres que nombré, ¿se entendieron los nombres? Sí, profe. Bueno, muy bien. Seguimos un poquitito adelante. Denme un segundito. Yo voy a cambiar acá. Bien. Bueno, y acá tengo otra de las proteínas que intervienen en la contracción muscular. Esta proteína, que la ven ahí de un color rojo, se llama miosina. Miosina. Esta es una proteína comparada con las otras tres que estuvimos mencionando, de mayor peso molecular. Por lo tanto, cuando uno la mira en el microscopio electrónico, lo que va a poder ver que es un filamento mucho más grueso que los otros tres que nombramos. Entonces, en síntesis, a grandes rasgos, porque hay variantes, vuelvo a insistir, solamente como para poder entender. A grandes rasgos, tengo, por un lado, una proteína que es de alto peso molecular, que se llama miosina, y que forma, cuando la miro en el microscopio electrónico, una especie de filamento medio alargadito, que es de un grosor mucho más importante que las otras tres que mencioné antes. Las otras tres que mencioné antes son la actina, la tropomiosina y la troponina. Estas tres conforman lo que se llaman los miofilamentos finos. Entonces, aunque todavía no lo vimos, para entender la contracción muscular, vamos a tener que ver de qué manera estas, digamos, cuatro proteínas que les mencioné interactúan para que se pueda producir la contracción muscular. Por eso las explicamos. Entonces, aprovechando que tenemos acá, no todas estas proteínas tienen la misma forma, porque si no, no podrían estar cumpliendo con la misma función. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la miosina, fíjense que esta miosina tiene una forma, por un lado, un extremo, donde ustedes ven que es más redondeadito, más redondo. Y después tendría una zona, esta zona redondeadita es lo que se llama la cabeza de la miosina,
una zona más delgadita que es el cuello, un cuerpo que como ven es más alargado y una extremidad que es lo que se llama la cola de la miosina. Quiere decir, hay algunos autores que dicen que tiene como una formita, como si fuera un palo de golf. ¿Me explico? Esta cabecita es más redondita y forma parte, es parte de la miosina, pero es de características, como se dicen, globulares. O sea, es más soluble en el agua, es como un globito. Mientras que lo que sería el cuerpo fundamentalmente y algo de la extremidad de cola, ven que es como si fuera como una cuerdita, es más fibroso, más resistente. Bueno, esta cabeza de la miosina tiene en los lugares donde va terminando en la superficie, en su superficie, donde podemos ir marcando la terminación de la cabecita, tiene unos sitios en donde vamos a tener, van a ser unos sitios que van a contar con dos cosas que son importantes a tener en cuenta. Por un lado, en esa cabecita van a haber unos sitios en donde vamos a poder ubicar en su superficie una enzima. Yo creo que todos ustedes recuerdan lo que era una enzima, ¿no? Una proteína que lo que produce es acelerar una reacción bioquímica. Es un catalizador, pero un catalizador positivo. Entonces, esa enzima que está ahí es una enzima que se llama ATPasa. ¿Por qué? Porque es una enzima que lo que hace, lo que permite, no solamente acá, permite hacer la hidrólisis del ATP, o sea, la degradación del ATP. Cada vez que un ATP se hidroliza, se rompe, genera energía. Está estimado más o menos en 7 kilocalorías. Entonces, nosotros lo que vamos a tener ahí es esta enzima ATPasa. Pero hay algo más. Esta cabecita tiene la posibilidad de elongarse cuando se va a producir la contracción muscular. ¿Qué quiere decir? Estirarse. Se puede estirar y acercarse a la actina, que después vamos a ver. Ese acercamiento que tienen es lo que se llama en la fisiología de la contracción muscular la producción de puentes. Ustedes lo pueden leer o mirar en una literatura que son los puentes. Quiere decir, insisto, esta cabecita de la miosina es entonces globular, es redondita, es esférica, es soluble en agua. Tiene en el interior un sitio cerca de la superficie donde hay una enzima que se llama ATPasa. ¿Por qué? Porque es una enzima que puede, digamos, acelerar la reacción bioquímica de degradar el ATP en ADP y fósforo y con eso liberar energía. Es como si encenderías un fósforo. ¿Puede ¿Bien? repetir, profe, lo de la reacción bioquímica que puede Sí, acelerar? sí, sí, sí. Bueno, la reacción bioquímica que puede generar es acelerar. Tengo que esto dejarlo bien en claro. La enzima acelera una reacción bioquímica. ¿Qué quiere decir? Con la enzima y sin la enzima se tendría que producir, pero si no tenés la enzima ahí, se produce a una velocidad inadecuada, no compatible con la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima esta TPasa? Es una enzima que cataliza, o sea, acelera
la reacción bioquímica de degradación. Degradación quiere decir ruptura, romper el ATP en ADP y liberar un fósforo. O sea, cada vez que la molécula del ATP se rompe bioquímicamente de esta forma, libera 7 kilocalorías aproximadamente. Entonces quiere decir que el ATP, una molécula del ATP, como tiene 3 fósforos, 3 grupos fosfatos, puede llegar a generar 21 kilocalorías. Entonces, insisto, por un lado, esa miosina tiene esa ATPasa. Por el otro lado, como es globular, como si fuera un globo, tiene la posibilidad de poder estirarse. O sea, estirarse para poder unirse, vamos a ver más adelante, al tema de la actina. Estirarse. Eso es lo que en fisiología de la contracción muscular, tanto cardíaca como la del músculo estriado, es lo que se llama formar puentes. Pues eso lo vemos con mayor detalle. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, esa propiedad. Y por otro lado, agrego algo más. El hecho de que esta cabecita esté unida al resto del cuerpo por un cuello, ustedes piensen que esto es algo parecido a como si fuera la cabeza nuestra con el cuello, que la podemos mover para adelante, o sea, flexionar, extender. Bueno, esta cabeza, si tiene un impulso provocado por la generación del ATP, puede moverse también. Puede estirarse y puede moverse. Bien, y el resto tiene que ver fundamentalmente con el cuerpo, que bueno, es nada más como si fuera un sostén de esa cabeza. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, estas son las características generales de la miosina, que después vamos a ver para qué nos sirve. Algo que quiero agregar, yo les hablé de una enzima ATPasa. Por ahí ustedes recuerdan, cuando estuvimos estudiando la primera parte, que que las enzimas pueden tener algo que se llama cofactor, que mantiene unida la molécula. Ese cofactor es el magnesio. Por eso es tan importante en la contracción muscular el magnesio. Por eso es tan importante el ATP. Si nosotros de alguna manera vamos a bloquear estos procesos, no vamos a poder tener una contracción muscular. Bien, y para ir, digamos, porque la llamada está finalizándose, para ir cerrando un poquitito este tema hoy, ustedes lo que tienen es las otras proteínas que les dije, digo algunas palabritas que tienen que ver con el tema de la actina. La actina ustedes la ven a la derecha de la pantalla como unas pelotitas de color amarillo. Bueno, la actina es una proteína de bajo peso molecular en relación a la miosina. Y tiene una forma globular, una forma redondita. Y tiene sitios dentro de su superficie para poder unirse a esa miosina. Bueno, estamos llegando a casi la finalización de esta llamada. Después vamos a ir viendo lo que es la tropomiosina, la troponina, pero bueno, más o menos vamos ya teniendo un panorama mejor de la contracción muscular. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Bueno, si está todo entonces claro, bueno, la vamos a ir siguiendo en las próximas clases, como para poder entender un poquitito mejor el tema. Como siempre, yo les voy a avisar si hacemos una clase en forma, digamos, así, por medio de la virtualidad o si es presencial.
Así que bueno, gracias por participar y muy buenas noches y buen finde para todos ustedes. Buenas noches, profe, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias.